gusto saludarte. Espero que esté todo muy bien por allá en Colombia. Sí, señor. Muy bien, Bien, muchas gracias. está Diego, está Giselle. Giselle también está allá en Colombia, ¿verdad? Buenos días, sí, doctor, sí, señor, así es. Ya, perfecto. Ya vamos a esperar Giselle y Dieguito solamente unos 2 minutos, si no iniciamos con el encuentro tecnoformativo del día de hoy. Hoy vamos a seguir desarrollando esta temática del derecho ambiental, bien interesante. Espero que ya hayan ingresado al entorno virtual, es decir, a su aula virtual, y poder ver este material de apoyo, guías mecos, eso que tiene. Y ya empecé a colocar ciertas actividades. De las tres que habíamos hablado en la primera clase, en el primer encuentro, perdón, en sencillas, tiene las fechas, actividad que es realizar un pequeño resumen de todo lo que vimos en el módulo y finalmente generar un video que permita, bajo la teoría, como quien dice, su versión de lo que contemplan los módulos, 30% el primer resumen, 30%. Eso como para aclarar un poco el sentido del desarrollo que tenemos en nuestra asignatura. Ya son las 9:10, yo voy a comenzar, igual no hay ningún inconveniente porque todas las clases quedan cargadas, los encuentros quedan grabados y posteriormente nuestro equipo técnico sube a la plataforma. Primero que todo, un fuerte abrazo, un gran saludo desde acá, desde el Ecuador, para todos y vamos a proceder a revisar esa aula para comenzar mientras se siguen uniendo nuestros compañeros, ya que veo que quedaron bastante pegaditas las dos clases, tanto de privado como de derecho ambiental. A ver, vamos a compartir rapidito y que no nos pasemos de tiempo para que sea solamente el tiempo que nos asignó en la plataforma. Son las 9:12 y procuraremos que a las 10 de la mañana terminemos nuestro encuentro del día. Entonces, vamos a Buenos días, compartir, doctor Pablo. vamos a establecer allí, a ver, rapidito, perfecto, compartir, ya. Ya coloqué allí. Bueno, aprovecho para presentarles que hoy vamos a trabajar con esto antes de ir al aula. He colocado ya los que han podido ingresar cierto material, algunas guitas, digamos unas guías que son tengo también cargadas las presentaciones a través de diapositivas PowerPoint y algunos artículos que me parecen interesantes que pudiésemos compartir. Pero lo que me interesa ahorita, primero que todo, es ir, permítanme acá, para poder presentar el curso. Vamos a abrir nuestra materia de derecho ambiental. Creo que ahí estamos. Sí, ¿se dan cuenta? Sí, por favor, me confirman si están visualizando que les estoy mostrando el aula. ¿Por qué los estoy haciendo? Porque los dos compañeros de la República de Colombia, de Barranquilla, me dicen que todavía no le tienen. Entonces, fíjense que ahí tienen, si le están visualizando, por favor, me confirman, pueden levantar un Sí, Doc, pulgarcito sí, por sí, allí sí. y yo estoy seguro de que sí. Ya, gracias. Entonces, fíjense que ahí están ya en el área del conocimiento, he colocado las diapositivas todas, las que vamos a ver. Bueno, allí están hasta el 3, faltaría la 4 y la 5. Esperamos ver esos 5 encuentros tecnoformativos. Luego vamos a tener un material didáctico por cada presentación que en pocas páginas, 15, 14, 17, máximo 20, nos ilustran de los módulos abordados. Entonces, fíjense que allí también tienen las guías, tienen artículos, por ahora tengo cargados 3, pienso cargarle 12 artículos que refieren entre 2 y 3 artículos científicos a cada una de las temáticas. Y me preguntaba, Dieguito, en el caso de los compañeros de Colombia, cuáles eran las fechas que habíamos colocado. El primer deber, yo le digo deber, tarea, es lo mismo, dice que abrió el martes 12 de noviembre y está por finalizar el 22. Entonces está cerca esta primera tarea, por eso le decía a los compañeros de Colombia que me tengan al tanto de cuándo tienen disponible la plataforma para poder, no tengo ningún inconveniente de ajustar esta fecha. Si los compañeros que están acá en Ecuador y en Venezuela también pudiésemos negociar y cambiar esa fecha del 22 de noviembre. Por ahora esa es la que tenemos, que es la que corresponde a un ensayo. Por favor, lo van a revisar. No quiero detenerme en esto porque perderíamos mucho tiempo para el módulo de hoy. Revisan también, no sé si le pueden tomar un café, serían, recuerde, cada una tiene 30%, 30 la U. Estoy coordinando para saber cuándo termina este módulo de acuerdo a la programación para colocarle, por lo menos 10 días antes a la finalización, la fecha 40%. ¿Correcto? Entonces, a lo que vinimos hoy, que es trabajar con el encuentro tecnoformativo referente al módulo 2. Ya, perfecto. Vamos a ver. Podemos trabajar con la guía, podemos trabajar también con la diapositiva. Fíjense que incluso la pueden descargar de aquí mismo.
Pero le pretendo enviar esto por el peso. El peso no me permite cargar en el aula virtual, mandar todo este material, incluso jurisprudencias, tanto colombianas, venezolanas y ecuatorianas, en este sentido, porque son los participantes que están, dentro del WhatsApp. Entonces yo creo que tal vez mañana en la mañana, antes de las 10, ya les estoy enviando al grupo que tenemos de Derecho Ambiental todo este material adicional para que lo puedan disponer. Por ejemplo, les envío presentaciones del doctorado y ahí estarían todas. ¿Ve? Ahí me están siguiendo. Por ejemplo, hoy vamos a utilizar la presentación número 2. Vamos a buscarla. Esta es la 1. Esta sería la presentación número 2. Vamos a abrirla allí. Y vamos a trabajar con el módulo 2, que se refiere al derecho ambiental en cuanto a sus características, los principales principios que rigen nuestra materia, tanto en lo interno como a nivel internacional y a nivel jurisprudencial. Y trabajar un poco esta temática del derecho al ambiente sano, por qué le definimos así constitucionalmente, tanto, por ejemplo, en la República del Ecuador se le maneja en el artículo 14 de la Constitución. En Colombia, la Constitución de 1991 lo toma en el artículo 79 y en la República de Venezuela está en el artículo 127, ¿no? Entonces vamos a trabajar allí cuáles son las distintas concepciones, pero vamos a iniciar con ciertas características que tenemos que tener claro en lo que refiere a nuestro derecho ambiental. Nuestro derecho ambiental, en principio, ubicarlo dentro de las ramas del derecho a nivel del derecho internacional, pues supone aislarse un poco, ¿sí? Depende de la óptica donde estemos, de que esto se trata primero un descarte del derecho privado. Si bien es cierto, algunos pueden decir que es un derecho fundamental traído desde el constitucionalismo, es decir, está previsto en nuestras constituciones, pues no va a regular una relación privada. No tiene esa característica como si la tiene el derecho civil. Nuestro derecho ambiental tiene una característica de una regulación que incluso excede lo público y trasciende al interés social y colectivo. Una característica de ubicarse a regular relaciones públicas, pero relaciones colectivas y relaciones internacionales. Fíjense ahí cómo va cambiando la concepción, la ubicación de nuestra rama del derecho dentro de las ciencias jurídicas, porque el derecho ambiental, precisamente por otra característica que tiene, que es la transversalidad, pues responde no a fronteras, supera las fronteras. El tema del derecho ambiental no es solamente invocarlo como una vulneración de un derecho privado. Yo no puedo llegar a decir que un saque de arena de una empresa en un determinado sitio del territorio solo va a impactar mi salud y el juez solamente va a tutelar mi salud o va a tutelar el equilibrio ecológico que puede estar impactando esa actividad, sino que trasciende y genera esa teoría del todo, esa teoría de que todo lo que se le impacte al ambiente va a influir sobre el resto de los ecosistemas y el resto de los territorios. Por tanto, el derecho ambiental no conoce fronteras. Les vamos a ubicar en esa condición que trasciende lo fronterizo y por tanto va a generar que jueces, fiscales, defensores, litigantes siempre invoquen la primacía de los intereses colectivos frente a los intereses particulares. En el año 2007 tuve la oportunidad de conocer un caso donde se invocó el derecho al trabajo, ¿sí? Especialmente en un saque de arena donde se decía que la medida de paralización de actividades que dictó el Tribunal Superior Agrario Ambiental en Venezuela vulneraba el derecho al trabajo. Fíjense ustedes, y generalmente esto ocurre en todos nuestros estados por las características de que son el mismo sistema de derechos, ¿no? Con ciertas diferencias, ciertos bemoles, pero tenemos un sistema muy similar y tenemos características culturales, históricas y sociales similares. Y lo primero que se le ocurre a los abogados que defienden a estas personas, que procuran defender los derechos de estas personas, es invocar la vulneración al derecho al trabajo. El señor juez que invocó la medida cautelar, la medida provisional, perdón, en este caso se llamaba medida o se llama medida autosatisfactiva, es decir, son medidas que existen en el ordenamiento jurídico venezolano que no requieren de la existencia de un proceso, sino que tienen una característica de autonomía. No esas medidas autosatisfactivas de naturaleza ambiental que se rigen por los principios ambientales,
tienen esa posibilidad de que el juez, solo por tener conocimiento, fíjense esto es una situación que incluso va contra el principio dispositivo de que las partes son las que deben solicitar. No, el rol de los jueces ambientales, atendiendo a esta característica, les permite claramente dictar medidas sin que exista un proceso previo y que haya alguna solicitud o requerimiento de parte interesada. Simplemente con tener incluso la famosa noticia criminis, es decir, se tiene conocimiento de que existe una posible vulneración, en el caso en concreto que les comento, refiero de que ya había una alarma en la prensa pública de ese estado. Recuerde que nosotros ahí sí tenemos diferencias. Aquí en el Ecuador somos provincia, en Colombia departamentos y en Venezuela estados. En ese momento pudiera no disponer del recurso del agua, del recurso hídrico en determinado tiempo, ¿no? Parecía que se estaba afectando fuertemente, produciendo erosión regresiva. En ese momento surge la posibilidad de dictar, a través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario venezolana, da la posibilidad en su parte adjetiva, esa es una ley que es tanto sustantiva como adjetiva, la posibilidad de decretar medidas autosatisfactivas. Y esta medida, ustedes ya tendrán criterios, como abogados todos tenemos un criterio superior, si se cumplieron los requisitos de las medidas, el periculum in mora, todo lo que conocemos de la teoría general del proceso, pues resulta que este tiene una particularidad sustentada en el rol que se le da al juez. ¿Y por qué se le da este rol a los jueces de la Jurisdicción Especial Agraria y Ambiental en Venezuela? Precisamente porque se requiere superar el interés particular por el interés colectivo. Dos, se necesita prevenir que no se suceda el daño ambiental y evitarlo, paralizarlo si se está cometiendo. Pero surge esta defensa alegando la confrontación entre un derecho individual frente a los derechos colectivos. ¿Cuáles derechos colectivos? A un ambiente sano, un ambiente que tenga un modelo incluso económico del Estado venezolano, igual sucede en el resto de estados de Latinoamérica, que donde ese modelo económico pues atiende al principio de la sustentabilidad, cosa que vamos a ver un poquito más adelante, y que atendería de que ese criterio económico, si bien es cierto, satisface la necesidad social de trabajo, genera una renta económica para el Estado, aunque en el caso en cuestión no lo hacía porque era generalmente saques de contrabando, más razón para prohibirlo. Entonces generó una audiencia donde participaron más de 400 personas, se rodeó el tribunal aproximadamente durante 4 manzanas, que son aproximadamente 500 metros, llenos de camiones, de volteos, de personas que trabajaban sacando arena, protestando y decían, nos están vulnerando el derecho al trabajo. ¿Qué concluyó la Sala Especial Agraria de Venezuela? Es una sala, fíjense, la estructura judicial, atendiendo al principio de especialidad, que la Sala Especial determinó que ante la colisión, en este caso, de un derecho individual y el derecho colectivo, el derecho ambiental iba a prevalecer. Y eso que en Venezuela no se trabajaba en ese momento los derechos de la naturaleza. Imagínense ustedes ahorita Colombia y Ecuador, que son pioneros en esta materia, más aún, incluso por el principio de indubio pro natura, los jueces pudiesen dictar estas medidas sin ningún temor. Por supuesto, luego hay que dar el derecho a la defensa, aplicar el debido proceso, verificar los elementos, pero mala defensa es decir que está vulnerando un derecho individual, porque finalmente si teníamos 20 personas afectadas, 50 personas afectadas al derecho al trabajo, finalmente estábamos yendo contra una población de más de 150.000 habitantes en un estado de los más pequeños de Venezuela, el estado de Yaracuy. Finalmente, la Sala Especial Agraria en esta característica señala de que la solución la daba uno de los principios que vamos a ver a continuación, que es aplicar las mejores tecnologías disponibles. Y toda medida autosatisfactiva para poderla mantener y ratificar por el tema de que no se puede mantener en el tiempo. Recuerden el tema de la temporalidad de las medidas, es que tocó acudir a un experto. Recuerden que en Venezuela se trabaja expertos y peritos, aquí trabajamos peritos, en Colombia creo que también de esa manera. Y en ese caso, nosotros, la sala decidió que lo que se debía hacer
era acudir a un experto, presentó un informe, un dictamen, y él recomienda que es necesario el saque de la arena. El manejo de cuenca es obligatorio sacar la arena. Ahora, ¿cuál era el problema? La tecnología que estaban utilizando. Entonces, si estaban utilizando una tecnología que ya no era la más amigable, por ejemplo, el Código Orgánico del Ambiente del Ecuador en el artículo 9 dice que uno de los principios es el uso de las mejores tecnologías. Entonces, en este aspecto, ¿qué fue lo que se hizo? Convocar una nueva audiencia para ver dónde se modificaba la medida y se determinó que la cuenca tiene parte alta, parte media, parte baja. ¿Dónde se debe sacar? La baja no sirve para la construcción ni tampoco para asfalto. La alta tampoco es la mejor, entonces es en la cuenca media. Se cambiaron los mecanismos, las tecnologías, todo mundo ganó, el ambiente se conservó y gracias a una medida que permitió que un juez tomara esta decisión y que luego se ratificara por la Sala Especial Agraria, pero utilizando ¿qué? Las características y los principios del derecho ambiental. Y estoy seguro que en todos nuestros territorios, independientemente de donde estemos, tenemos este tipo de inconvenientes. También ocurrió y es muy común, que esto suceda con la ampliación de la frontera agrícola. Fíjense que esto también es un tema que es a diario. Estamos en nuestras jurisdicciones, en nuestros territorios, y resulta que eh, la necesidad de la producción, algunas veces por sincera, otras veces irracional, ha hecho que se corran nuestras fronteras de producción en materia agrícola. Y esto afecta a humedales, esto afecta incluso poblaciones, sitios simbólicos de pueblos indígenas. Entonces, atentamos contra cementerios, contra territorios, contra cascadas que tienen una simbología muy importante y en materia ambiental esto hay que respetar. Eso por el sustrato ecológico. Ahora, fíjense en esta característica número 3, el énfasis preventivo. Obviamente, yo sé que los que están acá tienen mucho perfil de derecho ambiental, algunos me dijeron que son fiscales en sus países, y ustedes a veces se preguntarán, me gustaría escuchar su versión en este momento, para no que se convierta esto en un monólogo. ¿Qué o dónde ven ustedes que exista una línea divisoria entre lo ambiental y lo penal? ¿Quién me quiere dar su opinión bien sea en Colombia, bien sea aquí en Ecuador, en Venezuela? ¿Dónde estaría ese límite fino de cuándo estaríamos ante una regulación ambiental y cuándo una regulación penal o cuándo las dos pueden estar presentes al mismo tiempo atendiendo al énfasis preventivo? A ver, por favor, algún compañero. Bueno, Yo, Doc, por no sé si me... favor. Bueno, siga. Sigue, Diego, sigue. Gracias, gracias. Bueno, en el tema de Colombia, en esa relación que existe entre el derecho ambiental y el derecho penal, porque pues hace parte de esa constitucionalización de lo que es el derecho penal. Bueno, en el caso de la Fiscalía en Colombia existe una unidad denominada derecho ambiental. Aquí hay unos fiscales especializados que son los encargados de indagar esta clase de conductas frente a la protección de lo que se denomina todo el derecho ambiental. Esta unidad se encarga de la protección o de recibir y recepcionar e indagar toda clase de denuncias frente a ese daño general que se le puede causar a ríos. El tema ambiental minero también es muy importante. Se tienen unos grupos especializados. Pues la verdad es lo que conozco de la unidad. Yo no, como fiscal no hago parte de esa unidad, pero ellos sí son los encargados frente a la protección de cada una de estas actividades en desarrollo de la protección al derecho ambiental. Tienen una policía judicial asignada, hay unidades conformadas para dicha protección. Pues ese es el ejemplo que yo le podría dar de Colombia. Sí he escuchado algunos casos frente a esa protección de vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales, y dentro de esa misma protección de derecho ambiental también está, Colombia tiene también una protección a los derechos de los animales, que también se está iniciando frente a ese tema. Eso es lo que podría yo, pues, como aportar. Gracias, Dieguito. Sí, perfecto. Muy bien. Me parece que esa óptica está correcta.
es una visión, digamos, sistémica, pero yo quisiera apuntar, antes de darle el derecho de palabra a otro compañero, que atendiendo al énfasis preventivo, es importante conocer que cada una de estas ramas tiene una función muy natural. Si nos ubicamos dentro del derecho ambiental estrictamente, bien sea en el ámbito interno o en el ámbito internacional, lo que se busca es prevenir, pero ¿prevenir qué? Que se suceda el daño ambiental, disminuir los riesgos para el daño ambiental. Y la mejor forma, como dice Diego, a través de la constitucionalización, no es solamente teniendo una estructura administrativa, una estructura judicial, que son fundamentales, obviamente, pero que la característica y el principio preventivo que tiene el derecho ambiental, lo que busca, y ahí está el límite, es yo voy a tratar de aplicar, por ejemplo, principio de prevención, precaución e indubio pro natura. ¿Qué implica esto? Que yo debo regular, yo debo prohibir ciertas actividades que yo entienda va a generar un alto impacto, atendiendo a estándares probatorios. Fíjense que aquí entra un tema bien importante que yo quiero nutrirles, que es que no basta con la valoración de la prueba. Fíjense ustedes en materia penal y en materia administrativa. Materia administrativa incluso le quitó un pedacito al derecho penal cuando empezó con la potestad sancionadora. Recuerdan todos ustedes que antes la potestad sancionadora del Estado solamente era en materia penal. Ahora dijeron no todo es delito, hay infracciones administrativas, unas de naturaleza ambiental, regulémosla en códigos y establezcamos infracciones administrativas de derecho ambiental que pueden ser leves, graves, muy graves, especiales. Por ejemplo, existen acá en el Ecuador, en el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, igual en Venezuela, pero estas potestades sancionadoras administrativas y ambientales van a tener desde la teoría del bien jurídico tutelado dos elementos muy diferentes. Entonces, fíjense ustedes lo que trato de decir. Si yo estoy en un ámbito administrativo donde no hay consecuencia jurídica de privación de libertad, estoy en un ámbito administrativo ambiental. Ahí estoy litigando, estoy utilizando todo esto de herramientas que estamos viendo en el doctorado ya en un ámbito administrativo interno ambiental. Si ya se generó un daño de impacto interno alto, yo tengo que ir a una jurisdicción penal y en este caso entra en juego el rol de la fiscalía, entra en juego la aplicación de una normativa diferente, ya no son los códigos administrativos, ya no son la materia ambiental, sino entra el Código Orgánico Integral Penal, entra el Código Orgánico Procesal Penal y entran todos los códigos y normativas técnicas en materia ambiental. Y ahí los estándares probatorios son muy diferentes, porque yo lo que voy a demostrar en el ámbito administrativo, lo que voy a demostrar en el ámbito ambiental propiamente dicho, es un estándar que solamente permita distinguir si no que se produjo el daño, sino que se incumplieron las normativas administrativas que evitaban que se produjera el daño. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un delegado de una oficina ambiental en cualquier parte de nuestros tres países emite una autorización ambiental, una licencia ambiental para extractivismo y se genera un daño sin haber cumplido los requisitos que exige el código? Entonces estamos en esta característica, muchachos, que nos permitía establecer ciertas características en un solo ejemplo. Y quiero cerrar también con el componente, les decía, del énfasis preventivo, porque ya cuando entramos en fase punitiva, con estándares de prueba punitiva, ya entra un rol ya protagónico como el que tiene el monopolio de la acusación, de llevar el proceso, el rol, como decía Urten Jacobs en materia penal de qué le corresponde hacer a la fiscalía, pues ya tiene allí una obligación, una carga procesal muy diferente que la que tienen en materia ambiental. Yo creo que en materia ambiental un protagonista significativo es el juez y su nuevo rol bajo el principio de inmediación, esa característica de evitar que se suceda el riesgo. Finalmente, la última característica que quiero reconocerles es el componente técnico reglado del derecho ambiental. Este componente hace que la interdisciplinariedad en el derecho ambiental sea muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos unas fuentes formales conocidas, tradicionales, como son los tratados internacionales,
como es la propia Constitución, como son leyes orgánicas, ordinarias, ordenanzas, sino también tenemos mucha norma técnica que emiten nuestras administraciones públicas. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano existe un sistema nacional descentralizado de administración pública ambiental que emite reglas normativas, pero técnicas, es decir, por ejemplo, el uso de hornos crematorios, por ejemplo, el uso y manejo de desechos sólidos, pues son características que no tienen otras ramas del derecho, ya que nosotros nos nutrimos de la biología, de la ecología, dígame en Colombia, como es el auge de los sistemas agroecológicos en el mundo desde el punto de vista de la producción de alimentos, pues todo esto tiene un componente técnico reglado. Dejemos las características y avancemos con los principios. En este caso, algo de lo más que nutre fuertemente a nuestra materia y creo, y recuerden que nació con una declaración de principios, el derecho ambiental, son principios que vamos a recoger y que por favor tengan en cuenta en cuatro grandes fuentes. Todos los abogados, en el momento en que vamos a litigar, vamos a producir una sentencia, vamos a motivar una decisión de manera suficiente, vamos a fundamentar, necesitamos acudir a los principios. Recuerden que ya nosotros no solamente vamos a ser abogados normativos de aplicación de principios de legalidad, sino que esta juridicidad que contienen los principios va a permitir que el derecho ambiental se desarrolle correctamente. Y es por eso que podemos echar mano de principios internacionales que están en las distintas declaraciones, tratados internacionales, cumbres, con la diferencia, ojo, que tienen que atender si dichos tratados corresponden al área del soft law o al hard law, es decir, serán de uso, serán de cumplimiento obligatorio. A veces se sorprenden cuando fiscales, cuando los mismos otros jueces de instancia superior nos dicen no observó tal principio, ¿ya? Y en segundo lugar, atender a los principios que están en el bloque de constitucionalidad, en este caso, en sus propias constituciones de Estado, muy importantes. Volvieron a habilitar un micrófono por allí, por favor, muchachos. Entonces, compañeros, no sé quién está. Pedirme la bici para llevarse a vender. Ya. Entonces, estos... Perdón, Javier Echeverría, por favor, a ver si puede cerrar el micrófono. Señor Javier, por favor, el micrófono, gracias. Entonces, el bloque de constitucionalidad también es bien importante. Destacan principios siempre repetidos. Recuerden que nosotros, nuestros estados a nivel internacional, se comprometieron en trasladar los principios más importantes a nuestras constituciones. Eso es una regla que teníamos que cumplir y lo hicimos incluso tardíamente. Los que hicieron más rápidamente, tal vez la hermana República de Bolivia, Ecuador, Colombia, que trajeron estos principios como el de sustentabilidad, el principio de participación ciudadana, el principio del indubio pro natura. Fíjense que el principio de indubio pro natura, que me interesa muchísimo que lo manejen, porque ustedes son defensores, son jueces, son fiscales, y no significa que exista solamente duda en el aplicador de justicia. Esto aquí hay una gran confusión que en materia de grado, yo he visto muchos docentes que le dicen al estudiante, no, es que en caso de duda favorezca al ambiente y a la naturaleza, pero la pregunta es, ¿a cuál duda? Más allá de la duda razonable, ¿de qué duda estamos hablando? Entonces, a la duda que se refiere es cuando, dentro del acervo probatorio, no solamente la valoración probatoria, sino que no se haya cubierto, por ejemplo, ese umbral probatorio, ese umbral para determinar hasta dónde se pudo demostrar y yo ya no tengo nada que hacer. Ahí sí ya el juez, ahí sí ya el operador de justicia, no por simple convicción, no solo porque alguien le convenció, a mí me parece sentimental y psicológicamente que sí, que tienen la razón, aquí hay duda. No, esa no es la duda a que refiere el indubio pro natura. Referimos a una duda que supere los estándares de prueba, es decir, una suficiencia probatoria. Entonces, al no tenerla y tener uno la inexistencia, aquí yo le combinaría con el principio de prevención y precaución, no tengo certeza científica que efectivamente se haya demostrado que esa empresa cometió el daño, o si tengo plena certeza, eso va a determinar que yo aplique este principio con el alcance que le corresponda, no con otro alcance. Entonces, ese principio es bien importante. Recuerden también el de la sustentabilidad,
que lamentablemente yo diría que como modelo, más que como principio, un modelo de desarrollo, pues pretende a través de las agendas, ustedes la conocen, la Agenda 21, la Agenda 2030, que son estas agendas traídas por la Organización de las Naciones Unidas y acordadas por nuestros estados, que generan ese modelo sustentado en lo económico, lo social y lo ambiental o ecológico, pero que en nuestra región, específicamente dentro del derecho internacional, se consigue frente a frente con otra situación que es la cosmovisión, por ejemplo, nuestra cosmovisión andina. Entonces yo me gustaría conocer de ustedes ahorita en este momento qué visión tienen de cómo o qué harían ustedes cuando tienen frente a frente al modelo de desarrollo sustentable con estos tres pilares, pero también tienen al Suma Camaña en Bolivia, tienen al Suma Causay en el Ecuador, y así sucesivamente tenemos distintas cosmovisiones que generan derechos bioculturales de nuestras comunidades indígenas. ¿Qué hago entre el conocimiento científico y el saber ancestral? ¿Cómo toma en cuenta esto el derecho ambiental? ¿Se reconocen o no se reconocen estos sistemas desde el plurando al tema del derecho ambiental que seguramente estudiosos en Polonia, en Canadá, no le suman? Porque ellos sencillamente siguen una ruta muy, digamos, directa del mandato del modelo de desarrollo, mientras que nosotros en Latinoamérica, por eso esta nueva epistemología, esta nueva forma de generar diferentes maneras de concebir al ambiente y a la naturaleza, pues hacen que nuestro derecho ambiental sea muy particular. Muy bien. No sé si alguien ha tenido algún inconveniente en algún proceso, alguna experiencia personal en su ejercicio, de que algún juez, algún defensor, algún fiscal o una contraparte litigando le haya hecho oposición a este tema de la sustentabilidad y la cosmovisión andina, por ejemplo, del Summa Causae. No sé si algún compañero ha tenido este caso, alguna situación similar. ¿No? ¿Han oído de que alguien o conocen algún criterio? ¿No? Fíjense que en este caso, quien le corresponde marcar la pauta ha sido a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia de nuestras cortes, incluida la Corte Interamericana, tribunal en Venezuela, en este caso ha generado una relación de, gracias a que en las constituciones se establecen las dos formas. Entonces yo siempre les pregunto, ¿cómo hacemos acá que decimos que tenemos un modelo de desarrollo sustentable, por ejemplo, en el Ecuador, pero a la vez tengo una gran cantidad de artículos que refieren a la cosmovisión andina del Summa Causae? ¿Con cuál de ellos yo puedo fundamentar y llevar a un proceso, cualquier juicio, cualquier tema ante un juez? ¿Qué haría el juez? ¿Qué tiene que atender? ¿Cómo atiende la política pública a estos casos en el Ecuador? ¿Le da prioridad al Summa Causae o le da prioridad al desarrollo? Entonces, Dieguito tiene la mano levantada. Diego, por favor. Gracias, profe. A ver, yo diría que hace un rato usted hizo una pregunta muy importante respecto a qué puede unir, qué puede ligar, en este caso, lo que sería el derecho ambiental. Y efectivamente nos ha hablado con toda razón el hecho de que la parte de la constitucionalización ha sido el énfasis para ligar justamente el derecho ambiental, priorizarlo. Yo creo que cuando nos ha tocado en algún momento defender causas en las que efectivamente hacen relación con el derecho ambiental, el principio pro natura, que a veces se lo ha puesto en énfasis, tanto por jueces, en este caso cuando yo he litigado al menos por jueces, si no nombro, obviamente, o no tengo base en derecho constitucional, obviamente no tiene sentido para ellos. Entonces, en esa parte, priorizarlo. Ahora, hay una situación que a mí me ha venido en los últimos años causando diría, más que preocupación, una situación eh, de un criterio jurídico que a veces me contradice. Y voy a tratar de exponerlo en este sentido. Nosotros en el derecho constitucional ecuatoriano especialmente, cuando vemos el derecho obviamente reconocido a pueblos indígenas, lo ligamos mucho con el derecho ambiental, porque así obviamente está reconocido. Y prevalece mucho porque le da mucho valor. Y así deberíamos hacerlo en la parte ordinaria, ¿sí? Sin embargo, ese valor que se da en la parte de la tradición jurídica ancestral, digámoslo, en este caso, con la justicia indígena, no logramos percibirlo
al menos yo lo veo así, no logramos percibirlo en el ámbito ordinario. Y he tratado en algún momento de escribir algo sobre eso, pero no sé si es que no tengo la percepción clara, pero también creo que nos falta mucho por empoderar esta parte que somos parte de un ecosistema Ya. y que obviamente como seres vivos que somos, no vamos a lograr nada si no confluimos todos. No sé si Sí, con esto obviamente, profe, nos sí, puede... Diego, muchas gracias a ti. Fíjate que estás diciendo algo muy importante. La academia tiene mucho que ver con eso. Creo que todos los que estamos acá somos académicos por la mayoría de la presentación que me dieron el primer día. Y los que no son, pues están litigando, están en la administración pública. Fíjense, surge de la pregunta que les hacía. Tenemos unos internacionales bajo una línea muy clara de desarrollo que posiblemente cambió aquella por sustentabilidad y nos venden un nuevo modelo que al fin y al traste, fíjense todos los problemas que tenemos, climáticos, ambientales, de derechos de la naturaleza, que parece que ni cambiándole por palabras muy bonitas tiende a mejorar, ¿no? Siendo realistas. Sin embargo, a lo interno, nuestras constituciones se consiguen con realidades políticos sociales muy diferentes. Y nosotros vemos cómo, por ejemplo, aquí en la provincia de Imbabura, en la Amazonía ecuatoriana, en muchos territorios colombianos, conseguimos realidades de derechos propios que están habilitados a ser aplicados por distintos mandatos constitucionales. Aquí en el Ecuador el 171 habilita a las autoridades para que puedan ejercer, aplicar su propio derecho a distintas situaciones. La Corte Constitucional ha tratado de decir en qué casos sí, en qué casos no. En unos ha errado, en otros ha acertado. Pero finalmente, si yo aplico solo derecho ambiental y derechos de la naturaleza a esta esfera del problema, me gusta la experiencia colombiana. Fíjense lo que les voy a poner en contexto. Me parece que ha sido absolutamente práctico y bastante eficaz, y lo voy a medir en esos términos, cómo los pueblos en territorio, estoy hablando de los pueblos indígenas en Colombia, están generando este denominado derechos bioculturales que permite, por ejemplo, que nuestras comunidades y pueblos en Colombia puedan decir y no esperar que legislativamente o la Corte Constitucional diga esto es un sujeto de derecho, lo que nos pasa en Ecuador. En Ecuador esperamos a que la Corte diga el manglar tal es un sujeto de derecho, tal cosa es un sujeto de derecho. En Colombia también se estaba utilizando igual. La Corte empezó a trabajar con los páramos, los ecosistemas, los humedales, y me parecía interesante, pero era bastante occidental. ¿Y cuántos de esos teníamos al año? Pocos. ¿Qué fundamentación realmente le daban las Cortes para determinarlo? Ahora, desde un ámbito pluralista, Diego y compañeros, fíjense que me llama la atención de que estos pueblos en Colombia, utilizando los derechos bioculturales, ya empezaron a reconocer sujetos de derechos no desde lo legislativo ni lo constitucional, sino desde su derecho propio. Entonces ya hay casos donde comunidades dicen, esta cascada es un sujeto de derecho y por supuesto tiene ese peso. No es que están esperando una decisión o una resolución motivada por parte de la Corte Constitucional, sino ellos se sienten habilitados en toda su dimensión. Y eso no ocurre. Ahorita estábamos trabajando acá la posibilidad, no sé, muchos compañeros conocen aquí la cascada de Peguche, aquí en la provincia, y estábamos buscando la posibilidad de que el pueblo de la comunidad Fachayacta, que está aquí en Otavalo, tomando en consideración esto que están haciendo en Colombia, pudiéramos hacer la primera propuesta de sujeto de derechos, es decir, como parte implícita de la naturaleza, a una cascada que tradicionalmente está protegida por ser un área de protección ambiental dispuesta por un ministerio. Pero eso es un modelo muy viejo, es un modelo muy clásico, que esperar que un ministerio, por razones de estudios técnicos, diga eso es un área protegida. Y viene la gran pregunta. ¿Será un área protegida? ¿Será un ambiente geográfico ambiental? ¿O realmente es un territorio de protección de derecho biocultural por estar en un territorio indígena? Fíjense todas las complicaciones que nos vamos a conseguir a lo largo de nuestros territorios. Por allí Giselle tiene la manita levantada. Giselle, por favor. Sí, doctora, así es. Haciendo alusión a lo que usted comentó,
la potestad que tienen los pueblos o las organizaciones indígenas en Colombia con respecto al derecho ambiental. Vale traer a colación que acá hay una parte que es la Sierra Nevada de Santa Marta y precisamente ellos tienen una parte que es abierta al público, pero cierto tanto tiempo los indígenas que resguardan esta zona hacen, por decir, lo que ellos llaman una limpieza y prohíben el ingreso al público para precisamente limpiar y proteger este área y los entes nacionales lo respetan, lo cual me parece fantástico porque igual también es importante resaltar que acá en Colombia el derecho, ellos tienen unas jurisdicciones y unos derechos y unas, eso se llama el derecho, se me fue, Diego, si me recuerdas, el derecho, eh, se me fue el término, Sí, que sus leyes y sus normas se respetan dentro de su territorio y el ordenamiento El derecho nacional y las indígena. sí, normas. Giselle, te explico Sí, ahí. sí, señor, el Sí, derecho sí, Giselita, nosotros acá le manejamos muy bien ese ejemplo. Nosotros le manejamos y la Corte lo ha dicho y el mandato del artículo 171 en Ecuador lo dice, se respetarán los derechos propios y tradiciones ancestrales de los pueblos. Esto deviene del convenio 169 del principio de autodeterminación, pero el problema es que tampoco puede ser amplio, tampoco es prohíbo porque yo quiero prohibir, porque también en la vida real, ya saliéndonos un poquito de la parte realista, de la parte de existen intereses un poco a veces complicados que no entienden el alcance de la norma. Es ahí cuando la inteligencia y el alcance lo debe determinar la Corte. Sí, pero seríamos excesivamente positivistas, excesivamente esperando que la papá o mamá Corte resuelva todo. Entonces, podemos acertar y no podemos acertar. Entonces, como un primer paso de este desarrollo de este constitucionalismo ambiental con pinceladas de pluralismo, va a permitir que nosotros en este doctorado tengamos material para desarrollar, pero muchísimo. Fíjense el tema de la protección de los derechos de los animales. Cómo esta jurisdicción, este tema sigue concentrado, también esto es un tema de cómo se maneja el control, si es concentrado, si es abstracto, si hay control difuso, depende del estado en el que estemos. Les puedo dar las características en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, pero tendríamos que replicarlo en distintos sitios. No se busca replicar un derecho ambiental, se busca tener una propia conducción ambiental local. Yo creo que es parte de lo más importante. No podemos seguir teniendo unos estándares únicos de regla normativa generalizada para todos los territorios. No es igual nosotros poder regular situaciones en la Amazonía ecuatoriana que en la costa colombiana. O sea, algo totalmente pero diferente, donde tenemos paisajismo, donde tenemos ordenación territorial distinta, donde tenemos pueblos con culturas diferentes. Estaríamos vulnerando incluso nuestros propios principios constitucionales de plurinacionalidad, de pluriculturalismo, dígame, si aplicamos el principio de interculturalidad desde lo constitucional a lo ambiental, ahí duraríamos por lo menos 2 horas hablando. Entonces, vamos a parar a ese tema allí y finalicemos con una opinión. Me gustaría que, no sé, no veo si está nuestro compañero de Venezuela por acá. Me corrige si nuestro compañero está. Si no está, hagamos un ejercicio de ver el ambiente sano en Colombia y en Ecuador. En Colombia, comencemos. ¿Cómo le ven al ambiente sano? ¿Qué entienden por ambiente sano en Colombia? Dieguito o Giselle, no sé. ¿Qué es el ambiente sano? ¿A qué hacemos referencia con eso? Bueno, doctor, en el tema de ambiente sano, yo estaba mirando el artículo 79 del que usted habla de la Constitución Política de Colombia y efectivamente, taxativamente, el 79 de la Constitución la coge como un derecho constitucional ese ambiente sano. Es más, dice, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Pues doctor, en el tema del ambiente sano, pensaría yo, sin ser un experto en el tema, pues se trata de esa posibilidad de vivir dentro de ese territorio, pero no solamente vivir dentro del territorio con ese derecho a esos medios naturales, sino además a la misma protección de esos medios naturales.
pensaría yo que iríamos por ese lado, pues con todo el Ya. respeto, usted es el experto en el tema, pero pues sería como mi apreciación. Ya, no, Que gracias, Dieguito. Sí, no, no le vean así. Estamos aquí, solo soy un simple facilitador y todos podemos ir haciendo ese proceso de construcción de una idea. Vamos a tomar la idea principal, sí. Por ejemplo, el artículo dice, es todo derecho que tiene una persona. A mí me llama la atención allí que lo individualizan, ¿no? Cuando en realidad es un derecho colectivo, ¿no? Pero si los derechos fundamentales, fíjate que todo hablando de derecho constitucional. Entonces hay derechos humanos, constitucionales, fundamentales, procesales, tenemos una categoría de derechos. Pero el hecho de positivizarlos en la Constitución ya le da ese rango constitucional. Pero sí le veo allí el tema individual, aunque luego dice tendrán derecho de participar las comunidades. Muy bien, pero le veo dentro del objeto, fíjense que el derecho ambiental tiene un objeto material y uno formal. El objeto formal es el conjunto de normativa, de todo el ordenamiento jurídico, pero el material, específicamente la tendencia actual, refiere a dos elementos: la salud, y no la salud humana, porque estaríamos siendo antropocéntricos, sino la salud de todos los seres vivos, incluido a la Pachamama, el planeta Tierra, como un ser vivo, la declaración que tenemos. Por eso tenemos ahorita incluso un enfoque que a nivel investigativo, a nivel metodológico, ustedes pueden utilizar ya en sus investigaciones, que es el enfoque de una salud. Esto que derivó de los famosos principios de Manhattan, que establece y que nos hizo ver, desnudó una verdad muy grave para nosotros cuando el COVID-19, que atendíamos políticas públicas solamente a la salud humana. Pónganse mascarillas, vacúnense, pero no atendíamos al resto de los seres vivos. Por tanto, el principio de una salud no fue observado correctamente. Les invito a leer sobre ese tema de la incidencia del enfoque de una salud y el derecho ambiental. ¿Por qué cambia ese paradigma de que el objeto material no solamente es la salud humana? Entonces tengo buena alimentación, tengo buenos elementos agrarios, agrariedad, tengo lo agrario, lo alimentario y lo ambiental en uno solo, pero dirigido a seres humanos. Entonces tenemos que el objeto material sería la salud de todos y el equilibrio ecológico. Y fíjense que esto poco lo nombramos. Si nosotros tenemos salud de todos y mantenemos el equilibrio ecológico sin alterar las condiciones de los ecosistemas, como son los derechos que nos contempla la Constitución en el artículo 71 en Ecuador, nosotros tendríamos ante todo resultados mejores. En teoría, eso habría que demostrarlo, yo no lo puedo demostrar en este momento, no me gusta hacer falacias de lo que no corresponde, pero en teoría nuestro objeto material constitucional es ese, la salud y el equilibrio ecológico. Y por eso yo entiendo que esa definición del artículo 79, esa forma más que de definirlo, de concebir al ambiente sano en la Constitución, parece dentro de una comparación que haríamos con otro ordenamiento, específicamente con el artículo 14 de la Constitución del Ecuador, que de igual manera se replica en el Código Orgánico del Ambiente, que aquí se le coloca la palabra y se le suma el equilibrio ecológico. Fíjense que incluso los hermanos Aymara en Bolivia, con el Suma Camaña, ellos nos dicen que el ideal ambiental no es la justicia ambiental. Y yo me cansé de ver pancartas y afiches en Venezuela que decían, busquemos la justicia ambiental. Y la pregunta es, ¿qué es la justicia ambiental? Analicemos qué es justicia ambiental, es algo muy abstracto. En cambio, cuando nosotros buscamos a través de una cosmovisión, vuelvo a la cosmovisión, yo considero que es más acertado hablar de un equilibrio ecológico que de una justicia ambiental. Cuando hablamos del equilibrio, buscamos una armonía, buscamos una situación de participación donde todos reconocemos al otro, el principio o la visión de la otredad. Entonces, ¿por qué yo tengo que regular las condiciones de un río, de una cascada, de un páramo, solo bajo una concepción normativa, bajo principios internacionales que no se ajustan a nuestra realidad? Cuando en lo local tenemos saberes ancestrales que han garantizado que América Latina sea el que disponga de mayores cantidad de agua y no el resto del mundo. ¿Por qué apuntan los ojos hacia América Latina y la biodiversidad como principio? Como dice el maestro Altieri en Argentina, en el doctorado de Derecho Ambiental en la UBA. Precisamente los principios agroecológicos. ¿Por qué se ha trabajado tanto en Colombia la aplicación y sustitución de una agricultura convencional por una agricultura familiar a través de la agroecología? Porque precisamente tenemos saberes ancestrales diferentes que tienen que incorporarse dentro del derecho ambiental. Pero nuestras constituciones, eh,
Yo siento que es también por una presión internacional. ¿Qué pasaría si yo no acojo el modelo de sustentabilidad y los préstamos internacionales que yo necesito? ¿Será que el Fondo Monetario Internacional prestará dinero a nuestros países si yo no coloco la palabra sustentabilidad en la Constitución? ¿Será que mi código orgánico del ambiente venezolano, colombiano, ecuatoriano, si no coloca los principios de economía social y ecológico de la sustentabilidad, y repito, prevención y precaución, y quien contamina paga, que ya estoy cansado de verlo, cosa que ya me parece que no debería estar? Imagínense la incongruencia que hay entre quien contamina paga y la reparación integral. Nada más miren eso. Tengo dinero, contamino y pago, no pasó nada. Principio contaminador. ¿Y cómo queda la reparación integral que supera la indemnización o la reparación pecuniaria y que tiene rango constitucional en nuestros países? Dice, ¿por qué? Yo no he visto ninguna disculpa pública en ningún periódico, en ninguno de nuestros países, de una empresa contaminante que haya dañado un ecosistema en letras grandes. Tal vez le colocan en Arial 0.0, que nadie vea, en la última página que nadie lea, y todo el mundo entiende que eso es un principio satisfactorio. Entonces, quisiera tener unas 2, 3 horas más para seguir trabajando, pero el tiempo se termina. Hemos visto este segundo módulo, muchachos, compañeros. Gracias por acompañarme, tener esta paciencia de tiempo. Siempre me alargo un poquito, no me gustan 20 minutos nada más, pero nos veríamos una vez que nos programe nuevamente el IESIP, nos indique qué día nos vamos a reunir, pendientes si necesita lo de la fecha. Es más, lo voy a hacer ya, voy a cambiarle directamente una semana más a la primera actividad para que haya tiempo de que ustedes puedan satisfacer estos requerimientos. Que tengan un lindo día, que Dios lo bendiga. Buen día.